El pueblo entero se había reunido ante la diosa. Una tormenta se acercaba. Los relámpagos casi podían sentirse. Sus palabras llegaban a lo más profundo de sus corazones. Decía que vendrían tiempos de oscuridad, el sol se ocultaría y muchos habitantes iban a olvidar cómo volver a casa. Les habló sobre cómo ir dejando huellas en cada rincón del planeta para vencer a ese olvido. Así, los habitantes decidieron ayudar a la memoria. Se contarían historias unos a otros, historias que dibujarían el camino para volver a recordar la vuelta a casa. Ahí empezó la historia de Dana. Dana comenzó a caminar de norte a sur. Andaba día tras día y se reunía con los habitantes de cada poblado a los que hablaba sobre los números, las letras y el sonido de los planetas que por entonces podía escucharse. Dana llevaba en sus pies y en sus palabras la memoria de la Madre Tierra. Estaba dentro de cada ser y era el puente que siempre les conduciría a la luz. Algunos decidieron contar sus relatos a sus hijos. Muchos caminantes iban compartiendo historias por los diferentes pueblos del planeta, hablando sobre aquello que podían ver y oír, pero que algún día dejarían de hacerlo. Su regalo para sus nietos y tataranietos fue recordarles cómo comunicarse con las plantas, el lenguaje de los animales, el mágico reino de las piedras, los habitantes de otros mundos, las hadas, los elfos, las sirenas, los amigos de las estrellas. Dejaron esos cuentos escritos en el paisaje, dibujando círculos, pintando espirales, plantando árboles milenarios en lugares donde podían hablar con las estrellas. Construyeron montañas y lagos con forma de corazón, de animales y todo lo que podáis imaginar. Algunos escribieron las narraciones enterrándolas en lugares protegidos por seres mágicos. Dejaron escondida su verdadera historia, la que todos compartían y que sabían que les ayudaría a encontrar su hogar cuando se fuera la luz. Se iba acercando el momento de la oscuridad. La noche llegó. Un gran sueño se apoderó de casi todos los habitantes de la tierra. Sus ojos se fueron cerrando poco a poco. Esos ojos antes luminosos ahora se fueron apagando. Todo el cielo se cubrió de negro. Al despertar no recordaban nada. Fueron tiempos duros, pero gracias a las señales que habían ido dejando, cada uno fue encontrando su camino de regreso al hogar. El gran amanecer llegó. La luz fue iluminando de nuevo los corazones de todos los seres, donde ahora habitaba Dana. Y el cielo y la tierra brillaron nuevamente unidos como un gran sol.